Bueno, a continuación vamos a trabajar el tema de físicas en Unity 3D. Para trabajar este tema vamos a utilizar este pequeño escenario donde lo que utilizamos como tal es una rampa y tres cilindros con el fin de mostrar el uso de las físicas y sus correspondientes componentes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de estos objetos, teniendo en cuenta que en este caso, por ejemplo, no vamos a tener el componente correspondiente. Vamos a manejar acá unos cubos para simular la rampa y tres cilindros que van a obtener cada una de las características o cada uno de los componentes que nosotros le vamos a asignar para poder hacer la simulación y la visualización correspondiente. Este cilindro que se encuentra seleccionado se encuentra en un ángulo de caída, el cual ya tiene unas propiedades. Es decir, en el momento en que yo ejecute como tal la escena, lo más normal sería que este cilindro rodara a través de la rampa. En este momento el cilindro no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Sencillamente porque no tiene una propiedad importante que deben manejar los objetos a nivel de físicas para poder simular ya sea la caída libre, la gravedad y otras propiedades. En este caso, lo primero que vamos a hacer entonces es agregar un componente llamado Rigid Body. Si nosotros estuviéramos trabajando en 2D, seleccionaríamos este que está acá, que es el Rigid Body 2D. En este caso vamos a seleccionar el de 3D. La primera propiedad que vemos acá es la masa. Por defecto, la masa se encuentra en 1. En el momento en que yo agrego este Rigid Body sin mover absolutamente nada en el control, ejecuto la escena y vemos que el cilindro rueda a través de la rampa y se estrella con estos otros dos cilindros. Ese sería el comportamiento básico que se supone es el que nosotros creeríamos que debería tener. Sin embargo, vamos a analizar acá cuáles son las características. Primero que todo, la masa. La masa por defecto aparece en 1. Esa masa como tal identifica cuál va a ser el peso o digamos como sería como la diferencia que haría entre si el cilindro se encuentra hueco o se encuentra lleno, ya sea en este caso ya es por ejemplo de agua o de algún otro contenido. Entonces es una forma de simular como tal esa masa. ¿Para qué? Para determinar si el objeto se va a comportar de una u otra manera. Ya vamos a mirar de qué manera se comportaría. En este caso volvemos a ejecutar el proyecto y visualizamos que el cilindro rueda por la rampa, se estrella con los otros dos cilindros, pero estos cilindros no muestran ningún tipo de reacción. Esto se debe a que estos cilindros como tal no tienen en este momento ninguna característica de tipo rígida, ¿cierto? De cuerpo rígido, ni tampoco se está comportando o no tiene asignados como tal características de las físicas que debería tener. En este caso, para esto, vamos a agregar también el Rigid Body
a cada uno de estos. En este caso podemos seleccionar ambos y asignárselos para que los podamos utilizar en el proyecto. Vamos a visualizar nuevamente cómo cambia. Miren, ya en este momento se comportan como dos objetos rígidos y ya hay un comportamiento. Ya hay una animación que por defecto realizan al contacto con otro objeto. Es decir, esta animación no es programada. Esta animación como tal se ejecuta al interactuar con un objeto externo, como en este caso sería el cilindro. Entonces démonos cuenta que la masa tiene que ver prácticamente con la composición como tal de este objeto. Quiere decir que si yo selecciono en este caso el cilindro más grande y aumento su masa, vamos a ver si el comportamiento va a ser igual o cambia de alguna manera con respecto a los otros. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que acá pues ya se ve que el objeto más grande en este momento tiene un peso mayor. Si nosotros pusiéramos a estos objetos una masa superior, por ejemplo, a este coloquémosle 3 de masa y a este otro coloquémosle 15, vamos a ver cómo sería el comportamiento. Vemos que igual se cayeron, pero la resistencia fue mayor. Es decir, ya cada uno, al tener una masa mayor, tiene un peso o una resistencia que, de acuerdo a la cantidad de masa que se haya asignado, pues así mismo sería su respuesta. Entonces, en este caso, vamos a coger este nuevamente y le vamos a asignar una masa de 1. Vamos a correrlo y veremos cuál es su comportamiento. Démonos cuenta que ya cambia, ¿cierto? El cilindro más pesado, con mayor masa, sencillamente no se cayó. Mientras que el cilindro de masa K, que se supone que tiene una masa de 3 y que es un poco más similar al cilindro grande, pues sencillamente ya se cayó debido a esto. Pero de esa manera es como nosotros podemos hacer la simulación de la masa y asimismo el comportamiento de cada uno. Ahora vamos a ver cómo se comporta el rigid body con respecto al drag. El drag es simplemente una propiedad que me permite jugar con la resistencia del aire. ¿Qué quiere decir esto? Si en este momento yo corriera mi escena, por defecto el objeto tendría una caída libre debido a la gravedad. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el drag en este momento se encuentra en 0, vamos a hacer un cambio y vamos a asignar acá un drag de 10. Nuevamente vamos a correr la escena y vemos cómo cambia, ya que esa caída ahora se modifica debido a la resistencia como tal que aplica con respecto al objeto. Y de esta manera podemos nosotros variar o modificar el comportamiento. Ahora, resulta que esta caída como tal
la puedo modificar de acuerdo a qué, a una gravedad. Es decir, esta gravedad la puedo activar o la puedo desactivar para que él simplemente caiga de manera natural o simplemente se quede suspendido, como lo podemos ver a continuación. Ahora bien, cambiamos un poco la vista para tener directamente la muestra de la escena, cómo nos va quedando, y simplemente vamos a determinar en este caso, para este cilindro principal, ahora cuál va a ser el comportamiento de la gravedad. Decimos que la gravedad la volvemos a activar, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que precisamente dentro de la configuración como tal del sistema, nosotros podemos determinar cuáles pueden ser las características previas de nuestros controles. En este caso, nos vamos acá a la configuración del proyecto, nos vamos acá donde dice físicas, y en físicas sencillamente vamos a mirar el manejo de la gravedad, ¿cierto? Nos dice que en este caso la gravedad está afectada por el eje Y, donde decimos que es el menos 9,81, que es la simulación como tal de la gravedad, ¿sí? Pero si yo quisiera lo podría manejar ya sea en el eje X o en el eje Z, dependiendo de cómo lo quiera manejar. Tengamos en cuenta que si se llega a modificar acá, se modifica para todo el proyecto, no solo para esta escena. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta cualquier cambio o modificación que hagamos desde acá. Si nosotros quisiéramos cambiar la gravedad, no solo podríamos cambiar el eje, sino también la cantidad como tal, el valor que corresponde a esa gravedad. Por lo tanto, todo lo podemos configurar y modificar. Ahora vamos a mirar una de las propiedades siguientes que vemos en este lado, que es el angular drag. Este angular drag viene siendo precisamente esa resistencia que estábamos viendo anteriormente con el drag, ¿cierto? Con respecto al viento, o con respecto a la caída como tal, la simulación ambiental. Pero resulta que, como su nombre lo dice, esto es a nivel angular. ¿Qué quiere decir? En este caso volvemos el drag a cero, el uso de la gravedad lo dejamos normal y el angular drag simplemente lo modificamos, tengamos en cuenta que está en 0,05, miremos en este caso, no lo modifiquemos de una manera tan brusca, sino que vamos a hacer un cambio de 0,05 a 0,5. Miremos a ver cuál sería ese cambio. La caída sería la misma y cuando empieza a rodar el objeto como tal, vemos una velocidad. Vamos a ver si esa velocidad cambia con respecto a lo que estamos acá modificando. Vamos a cambiar acá a 1. Listo. Vamos a cambiar ahora a 5. Y démonos cuenta cómo disminuye la velocidad de bajada.
pero ya no es la bajada directamente desde donde se encuentra suspendido, sino en el momento en que el objeto empieza a bajar por la rampa. Si nosotros queremos visualizar el objeto de una manera un poco más sencilla, podemos ver cómo se comporta el objeto, miren, ven, cómo rueda y cómo se ven sus vértices. ¿Listo? Ahora volvemos nuevamente a seleccionar el objeto, verificamos acá que ya no sea 5, sino 10 y vamos nuevamente a ejecutar. La idea de esto simplemente es que miremos cada uno de los comportamientos. Aquí ya nos podemos... Listo. Podemos visualizar de una forma más detallada cómo es el giro, porque aquí, de acuerdo a los vértices, podemos ver su movimiento, mientras que acá pues no es tan fácil de visualizar. De esta forma es que podemos ver realmente cuál es su comportamiento y para qué nos sirve en este caso la propiedad Angular Drag. En este caso la volvemos a dejar en 0.05 y ya nos damos cuenta que esta propiedad puede ser utilizada de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestro juego y de acuerdo al comportamiento que queramos simular. Ahora viene otra propiedad importante que es simplemente la kinematic. Este kinematic como tal me permite activar o desactivar aquellas animaciones naturales del objeto y de esta forma solo se ejecutarían aquellas animaciones generadas por programación. Es decir, que si en este caso nosotros tuviéramos una programación, como lo vemos acá, démonos cuenta que el objeto queda suspendido. Estamos en ejecución y en este momento el objeto no está realizando nada. Si nosotros quitamos la selección y la volvemos a activar, démonos cuenta que el objeto pierde su animación. Aquí se cayó a pesar de que lo volví a activar. ¿Por qué? Porque estoy manejando la propiedad de este cilindro, más no la de este cilindro. Si yo, en este caso, desactivara esta propiedad y la dejara de manera predeterminada, pero seleccionáramos este cilindro y activáramos la propiedad kinematic, vamos a ver cuál sería la diferencia. Sencillamente no sucede nada. No se ejecuta la animación de este cilindro porque automáticamente nos la desactiva. Entonces, de esta forma podemos visualizar que esta propiedad lo que hace simplemente es activar o desactivarme las animaciones definidas por las físicas. Sin embargo, yo sí podría ejecutar aquellas animaciones preestablecidas por código. En este caso, por ejemplo, ¿para qué me podría servir esto? Sencillamente, yo podría tener un personaje que se esté moviendo, en este caso, por ejemplo, seleccionamos el objeto y lo subimos acá. Yo podría dejar inactivo
antes de que caiga el objeto. Démonos cuenta, miren cómo cambia. Y después activarlo, ¿cierto? Eso. Ya me cambia la dinámica de la escena. Y eso me serviría, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera utilizar un personaje que pasara por ciertos sitios y activara ya fuera unas trampas, por ejemplo, que cayera una piedra del cielo, que pudiera de pronto moverse algún objeto en el momento en que yo pase, todo ese tipo de cosas. Y estas propiedades serían todo por ahora.